Álgebra. Propiedades de las raíces de una función polinomial. El caso de la función cuadrática. La función cuadrática y sus formas general y factorizada. Nosotros sabemos que una función cuadrática se puede representar en forma general como f de x igual a ax al cuadrado más bx más c. De la misma manera, también esa misma función se puede representar en forma factorizada como f de x igual a por x menos r1 multiplicado por x menos r2, siendo r1 y r2 las raíces de esta función. Sabemos que cuando nosotros desarrollamos la forma factorizada, obtenemos como resultado la forma general. Por tanto, si nosotros realizamos la multiplicación de los factores de la forma factorizada, tendremos lo siguiente. F de x será igual a que multiplica a x al cuadrado, menos r2 por x, menos r1 por x, más r1 por r2. En esta expresión existen dos términos con un factor común, que son el segundo y el tercer término. Así, podemos reescribir esta expresión de la siguiente forma. F de x es igual a que multiplica a x al cuadrado menos r1 más r2 por x más r1 por r2. Por tanto, si nosotros factorizamos la forma general respecto de su coeficiente principal, tenemos lo siguiente. Tomando la forma general, tendríamos que f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, también se puede reescribir como f de x igual a que multiplica a x al cuadrado más b sobre a por x más c sobre a. Como estamos hablando de las dos formas en que se puede representar a una misma función, y como estas dos formas tienen como factor común a, resulta entonces que podemos decir que tanto la forma f de x igual a por x al cuadrado menos r1 más r2 por x más r1 por r2, esta forma es totalmente equivalente a la forma a por x al cuadrado más b sobre a por x más c sobre a. Esto entonces nos lleva a que estas expresiones son equivalentes, de donde tenemos lo siguiente. Las raíces de la función cuadrática que nombramos como R1 y R2 observan dos propiedades que se anuncian a continuación. Primera, la suma de las raíces de una función cuadrática que nosotros llamamos R1 más R2, eso es igual a menos b sobre a. Y esto es así porque cuando comparamos las dos expresiones podemos observar que menos R1 más R2 es equivalente a b sobre a, lo cual justamente nos lleva a que R1 más R2 es igual al negativo de b sobre a. Esa es la primera propiedad que tienen la suma de las raíces. Segunda propiedad. El producto de las raíces de una función cuadrática, es decir, la multiplicación de R1 por R2, eso es igual a C sobre A. Este producto es claramente visible cuando comparamos el tercer término del trinomio de cada una de las formas. Estas dos propiedades se utilizan mucho para resolver problemas sobre la función cuadrática como los que se enunciarán a continuación. Ejemplo 1. La ecuación cuadrática 2x al cuadrado menos 8x más 1 igual a 0 tiene por raíces alfa y beta. Sin resolver la ecuación, halle el valor de alfa más beta y el valor de alfa por beta. Bien, en este primer inciso nos están dando ya los nombres que tienen las raíces alfa y beta y nos piden hallar la suma de esas raíces. Pues utilicemos las propiedades que acabamos de enunciar. Hemos dicho que la suma de raíces de una función cuadrática es igual a menos b entre a. Por tanto, en este caso,
si observamos la ecuación cuadrática, el cociente de menos b entre a es el mismo que dividir menos 8 sobre 2. Es decir, esta división es igual a 4. Por tanto, la suma de raíces es 4. En otras palabras, alfa más beta debe de ser 4. Inciso 2. ¿Cuál es el valor del producto de alfa por beta? Es decir, nos está haciendo referencia al producto de raíces. Nosotros sabemos que el producto de raíces es igual a c entre a. Pues bien, en esta ecuación cuadrática, el cociente de c entre a es exactamente el mismo que 1 sobre 2, es decir, un medio. En otras palabras, alfa por beta es exactamente igual a un medio. Hasta aquí el inciso A. Continuemos. Otra ecuación cuadrática, x al cuadrado más px más q igual a 0, donde p y q pertenecen a los enteros, tiene por raíces 2 sobre alfa y 2 sobre beta. Halle el valor de p y el valor de q. Pues bien, dado que tenemos una nueva ecuación cuyas raíces son 2 sobre alfa y 2 sobre beta, apliquemos nuevamente las mismas propiedades. Primera, la suma de las raíces debe de ser igual a menos b entre a. Para el caso de esta ecuación, menos b es exactamente igual a menos p, y por tanto dividido entre a, que es 1. Es decir, 2 sobre alfa más 2 sobre beta es igual a negativo p. Lo que vamos a proceder a hacer es hacer la suma algebraica con el mínimo común. El mínimo común múltiplo de los denominadores es alfa por beta, de donde entonces la suma será 2 beta más 2 alfa sobre alfa por beta es igual a negativo p. Bien, esto nos lleva a lo siguiente. 2 veces beta más alfa sobre alfa por beta es igual a negativo p. Y justamente en el inciso A, nosotros calculamos el valor de beta más alfa y el valor de alfa por beta. Por tanto, lo podemos sustituir. Es decir, al realizar la sustitución, esto es 2 por 4, que es la respuesta del inciso A1, dividido entre un medio, que es la respuesta del inciso A2. De tal manera que al resolver este cociente, nosotros tenemos que el valor de P debe de ser exactamente igual a negativo 16. Ahora, ya tenemos el valor de P. Vamos a proceder a hallar el valor de Q. Pues bien, nosotros sabemos que para una ecuación cuadrática, el producto de las raíces es exactamente igual a C entre A. Por tanto, el producto de las dos raíces de esta función es 2 sobre alfa que multiplica a 2 sobre beta. Y este resultado debe de ser igual a C entre A. En el caso de esta ecuación cuadrática, la división de C entre A es Q dividido por 1, es decir, Q. Al realizar la multiplicación de factores en el lado izquierdo de la igualdad, tenemos que esto es 4 sobre alfa por beta, y eso es igual a Q. Nuevamente, dado que ya nosotros conocemos el valor de la multiplicación de alfa por beta, dada en A2, hay que sustituir. Y por tanto, esto es 4 dividido por un medio. Es decir, el valor de Q es entonces igual a 8. Un segundo ejemplo de las propiedades de las raíces en una función cuadrática. En la ecuación cuadrática 7x cuadrada menos 8x más p igual a 0, siendo p perteneciente a los racionales, una de sus raíces es 3 veces mayor que la otra raíz. Hallar el valor de p. Primero, anotemos o representemos la información que nos ha sido dada. Una de las raíces es exactamente el triple de la otra. Por tanto, podemos establecer que la raíz 1 es igual a 3 veces la raíz 2. Bien, ahora vayamos a utilizar las propiedades de las raíces de la ecuación cuadrática. Propiedad número 1.
la suma de las raíces debe de ser igual a menos b sobre a. Como R1 es igual a 3 veces R2, podemos sustituir 3R2 por R1. De la misma manera, B es exactamente igual a negativo 8 y A es igual a 7. Sustituyendo esta información tendremos lo siguiente. 3R2 más R2 es igual a negativo menos 8 entre 7. Simplificamos de ambos lados y obtenemos lo siguiente. En el lado izquierdo de la igualdad, esto es 4R2. En el lado derecho, 8 séptimos. De tal manera que si nosotros despejamos esta expresión para R2, obtendremos que R2 es igual a 8 dividido por 28. O bien, de forma simplificada, R2 es igual a 2 séptimos. Bien, ya que tenemos R2, continuemos para el cálculo de el producto de las raíces. R2 por R1, es decir, la multiplicación de las raíces, eso es igual a C entre A. Entonces, al dividir esta expresión, tenemos lo siguiente. R1 por R2 es lo mismo que 3 veces R2 multiplicado por R2. Y eso es igual a C entre A. Si observamos la ecuación, eso es igual a P sobre 7. Entonces, al simplificar nuevamente el lado izquierdo de la igualdad, llegamos a que 21R2 elevado al cuadrado es igual a P. Y esto es así porque 7 que se encontraba dividiendo el lado derecho pasa multiplicando el lado izquierdo. Ahora bien, dado que nosotros ya conocemos el valor de R2, podemos sustituirlo en esta expresión para poder calcular el valor de P. Así, 21 que multiplica a 2 séptimos al cuadrado es igual a P. Al resolver esa potencia y multiplicar por 21, llegamos a que 21 multiplicado por 4/49 es igual a P. O bien, que P es igual a 12 séptimos. Y con esto hemos terminado de revisar dos ejemplos en los cuales las propiedades de las raíces de una función cuadrática han sido revisadas.